Tratando en nuestra mesa de mentoreo el tema 7 principios de cambio, y he basado este estudio en el naufragio de Pablo en camino a Roma. Hemos estado viendo varios principios ya, creo que en esta noche terminamos los principios y por supuesto vamos a tener una segunda parte de esto que estamos estudiando, pero con un segundo aspecto del mismo tema. Quisiera que revisáramos un poquito, hemos estudiado hasta este día, hemos visto el primer principio fue discernir la estación correcta, segundo principio, establecer lo que es verdaderamente valioso. Estamos hablando de principios de cómo caminar cuando los cambios nos han alcanzado, como es el caso que tenemos como iglesia y como naciones en este momento. El tercer principio que vimos fue debemos asumir, operar desde nuestra dimensión apostólica profética. Cuarto, someter el alma al espíritu. Y la semana pasada estuvimos hablando de la necesidad que debe haber en cada uno de nosotros de querer entrar a nuevos territorios o a territorios desconocidos. Y hablábamos aquí del espíritu pionero, hablábamos aquí de la capacidad que tenemos en el Espíritu de Dios para poder avanzar a través de lugares que no habíamos visto antes. Decíamos que el Señor, hablándole a Josué, cuando estaban frente a Jericó, le dijo, prepara al pueblo porque el camino que van a atravesar, que van a avanzar, nunca nadie lo había atravesado antes. Y paralelamente podemos ver este pasaje y este hecho que ocurre en ese momento de la historia, bien entrelazado con la historia que se está desarrollando el día de hoy, en la cual nosotros estamos siendo los protagonistas. Hoy quisiera hablar un poco acerca del principio 6, que lo introduje la semana pasada porque tenía que ver de alguna manera con el principio 5 que estábamos hablando, pero quisiera profundizar en algunas cosas el día de hoy. Estamos hablando aquí en el verso 40 y quiero leerlo para ustedes. Dice, entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas. Al mismo tiempo soltaron el timón y alzaron la vela del frente del barco en la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Bien interesante, recuerda que ya venimos conversando acerca de todo el tiempo que ya ellos llevaban. Tenían muchísimos días en el mar, a la deriva, en esta situación de esta tormenta donde no habían visto el sol en muchísimo tiempo. Habían tenido que salir de las provisiones del barco, habían tenido que tirar los alimentos. Estaban temerosos por su vida. Dios le había hablado a Pablo y le había dicho que no se preocupara, que él iba a comparecer ante el César y que él le había entregado la vida de cada una de las personas de aquel barco. Pero interesantemente, una de las cosas que ocurre, y permíteme llegar aquí nuevamente cuando estamos hablando de la necesidad de tener que cortar con posiciones antiguas, es que cuando estamos en tiempo como los que estamos, una de las tendencias humanas es a repetir lo que ya hemos vivido antes. Muchísima gente está acostumbrada a vivir en ciclos, simplemente los años van, los años vienen y siguen dando vueltas en el mismo lugar. Estamos en un tiempo profético, espiritual, estamos en un tiempo histórico en la humanidad, en una coyuntura en la humanidad donde no podemos afrontar el perder el tiempo porque vamos a repetir las cosas de ayer. Estamos hablando que cuando calculamos, este es uno de los principios, cómo ha de ser el territorio que Dios tiene para nosotros, hacemos la siguiente ecuación. Voy a colocar aquí un gráfico que ahorita va a aparecer en sus pantallas y normalmente cuando el Señor nos entrega, y quiero que veas cuando hablamos de territorios, lo vas a hacer, lo vas a aplicar también al área, a tu área espiritual, o sea, tiene que ver con promesas. Territorio es todo lo que el Señor nos entrega, personas, tiene que ver con el llamado, la aplicación del llamado, el conocimiento que nos ha entregado para nosotros aplicarlo de manera efectiva en los lugares donde Él nos ha asignado. Cuando el Señor nos habla,
y nos dice, esto es lo que te voy a entregar, nosotros empezamos a hacer una revisión de nuestras habilidades, de nuestras experiencias, de cuál es nuestro equipamiento, cómo está nuestro carácter en el tiempo presente. Y cuando estoy hablando de carácter, yo no estoy hablando de temperamento, aunque esto es parte de esto. Quiero hacer hincapié en esto porque carácter tiene que ver con manifestar el fruto del Espíritu, manifestar el fruto de Cristo en nosotros. Tomamos en consideración nuestro pasado, no para traer culpas a nuestra vida, ni para repetir lo pasado, pero lo traemos desde la perspectiva de cuál es el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, esas experiencias que hemos tenido, buenas o malas, según nuestro concepto, pero todo eso hace quienes somos en el presente. Tomamos en consideración también cuáles son las expectativas de los demás, especialmente de aquellas personas que están en autoridad sobre nosotros. Y todo esto nos da como resultado el territorio que se nos asigna. Lo que yo quiero decirte con todo esto es que cuando el Señor nos entrega una palabra, esa palabra tiene el tamaño de quienes somos, porque el Señor ha utilizado cada una de las cosas que hemos vivido, las personas que han estado a nuestro alrededor, las circunstancias, todo lo ha usado para construir en nosotros aquello que necesita ser para el trabajo que Él nos está entregando. Ahora bien, cuando el profeta le declara a Josué el sumo sacerdote, a Zorobabel el gobernador en tiempos de Nehemías y de Esdras, declara esta palabra que encontramos en Zacarías: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es porque en muchísimas ocasiones, a pesar de que en la palabra que el Señor nos entrega está implícito el equipamiento que nosotros necesitamos, la habilitación que necesitamos para enfrentar lo que tenemos por delante, en muchísimas ocasiones, la mayor parte de las veces, nosotros estamos con muchísima duda, con desconfianza, y creemos que no somos suficientes en el Señor para enfrentar el desafío. Esta gente en su momento tenía un trabajo titánico que hacer. Había que reconstruir Jerusalén. Había estado quemada por 170 años prácticamente. Los muros estaban en el suelo. No habían recursos. La capacidad o los recursos humanos eran muy pocos. Muchos de los que habían regresado, que amaban la obra del Señor, estaban demasiado viejos o estaban enfermos. Los jóvenes que habían regresado hablaban lengua caldea. Es decir, si sumábamos todo lo negativo, hacíamos una muralla demasiado alta. Y el Señor tiene que venir por su Espíritu Santo a través del profeta y traer una palabra contundente. No es en tu fuerza, no es en tu habilitación, no es en tus recursos. Tenemos que entender que es el poder del Espíritu Santo en nosotros, llevándonos al cumplimiento de nuestro llamado. Ahora bien, a la luz de esto, este es el siguiente gráfico que quiero que prestes atención. ¿Cuál es el resultado? Cuando yo entiendo que mi voluntad y mis debilidades están sujetas a la autoridad, al poder sobrenatural del Espíritu, entonces yo tengo como resultado que mi territorio se ensancha. Vuelvo a repetir, si vemos lo anterior, toda la suma de mis experiencias, toda la suma de mi entrenamiento, toda la suma de las expectativas de la gente, todo eso da como resultado el territorio que se me ha asignado. ¿Por qué? Porque en la palabra que Dios me entrega hay naciones que tienen mi nombre y yo encajo en cada una de esas. O sea, que entiende, sea cual sea la palabra que el Señor te entregó, esa palabra te habilitó para lo que el Señor te ha entregado. Pero cuando estamos hablando de ensanchar el sitio de nuestra habitación, cuando estamos hablando de ensanchar nuestras mentalidades porque estamos en un tiempo de cambio, necesitamos entender que entonces allí sí hay en nosotros debilidades, si hay en nosotros carencias, si falta en nosotros cosas que nos inhabilitan, que no nos permiten alcanzar lo que el Señor quiere. Este es uno de esos momentos. Nosotros hemos entrado a un nuevo tiempo, desconocemos el camino, no tenemos claridad, por lo menos no conocemos los detalles de todas las cosas
aún de las que están ocurriendo en este momento, mucho menos las que están por venir. Sin embargo, cuando nos sujetamos y nos colocamos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, entonces empezamos a ensanchar el territorio de nuestra mente. Quitamos las estacas del territorio mental que teníamos previamente y empezamos a caminar a lo nuevo de Dios. Los paradigmas, entonces, es primariamente los que nos impide transicionar o nos permite avanzar a lo nuevo de Dios. Son nuestras formas de pensamiento. Por eso cuando el apóstol Pablo habla acerca de la guerra espiritual, dice que las armas que el Señor nos ha entregado son poderosas en Dios para destruir todo aquello, el conocimiento que se ha exaltado por encima del conocimiento de Cristo. Dice, y son tales esas armas que nos ayudan a someter ese tipo de fortalezas o paradigmas que no permiten que el conocimiento de Dios que está siendo revelado sea establecido en la tierra de nuestra vida. Cada vez que es tiempo entonces de recibir una revelación, nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar y esa forma de pensar que ha moldeado nuestra manera de vivir empieza a ser desafiada. Por eso es que en este momento la mayoría de nosotros puede sentirse perdido, puede sentirse desubicado, puede sentirse con ansiedad, con cierto nivel de angustia, porque dice, ¿a dónde vamos? Estamos en un momento donde hemos estado perdiendo, si lo puedo decir de esta manera, el control de las cosas. No están bajo nuestro control, porque estamos entrando en territorios desconocidos en el Señor. El Señor, gracias a Dios, lo tenemos a Él y Él nos dirige a toda verdad. Pero los seres humanos, nuestra tendencia es querer conocer todos los detalles. ¿Para qué? Para no sentirnos en angustia. Por eso, nuestra forma de hacer iglesia está siendo desafiada. ¿Cómo hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué principios establecemos? Todo esto está siendo desafiado en este momento. Por eso es que es muy fácil para muchas personas y es algo que en este momento también es muy común, es moverse en presunción, es sumar o asumir antes de tiempo, creer que Dios se va a mover de la misma manera que lo ha venido haciendo siempre. Y nosotros entonces caemos en ese pecado. Encontramos en la Biblia, en algunos pasajes, una experiencia bien interesante con el rey David. David tenía que enfrentar a un ejército enemigo. Y él va al Señor y le dice, ¿cómo lo voy a hacer? Y el Señor le entregó una estrategia. Y David venció. Un año después, el mismo ejército enemigo se levanta contra David. David pudo haber dicho, no hombre, ya yo conozco cómo enfrento esto, si ya tengo experiencia en cómo enfrentar a este enemigo. Sin embargo, David decide buscar al Señor nuevamente y le pregunta, Señor, ¿cómo voy a enfrentar a este enemigo? El Señor le da una estrategia diferente y David en fe toma la estrategia y enfrenta al enemigo y sale victorioso. De las peores cosas que podemos hacer cuando estamos en tiempo de cambios es presumir que Dios se va a mover como lo hizo ayer. Y entonces tomamos y lo establecemos como principios, como sine qua non, cuando no es así, y entonces caemos. Cuando Jesús dijo esta palabra, creo que es una palabra que se aplica en el día de hoy de una manera particular. Dice, cuando un ciego dirige a otro ciego, los dos caen en el mismo hueco. El Señor nos ayude, el Señor nos guarde de estar ciegos y pretender dirigir a otros en nuestra ceguera. Los israelitas en el desierto, fíjate esto, conocieron dimensiones de Dios que no habían visto mientras estaban en Egipto. Cuando ellos estaban en el desierto, Dios decide manifestarse a ellos como el sanador. Dios decide manifestarse a ellos como el libertador. Dios decide manifestarse a ellos como el maná. Dios decide manifestar. O sea, Dios empieza a manifestarse al pueblo de Israel en dimensiones que ellos no habían conocido cuando estaban en Egipto. En Egipto estuvieron en opresión. En Egipto fueron esclavos y ciertamente ellos conocían al Dios de sus padres y no es sino hasta lo que
estaba previo a su salida, que Dios empieza a hacer cosas para que ellos pudieran creer en el verdadero Dios del cielo y de la tierra. Todas aquellas plagas, toda aquella situación del sacrificio del cordero, cosa que hemos estado viendo los días viernes, todo esto tenía un solo objetivo: que Israel pudiera conocer a Dios y que en fe pudieran crecer de tal manera que pudieran aventurarse a avanzar a través de un desierto, que avanzaran y decidieran que iban a salir de la opresión, porque Dios sí tenía cosas grandes para ellos. Para nosotros poder correr detrás de las promesas de Dios es necesario que conozcamos a Dios, que creamos que Él es fiel en cada una de sus palabras, que cada promesa que nos entrega la va a cumplir. Cuando Dios entonces se manifestó de todas estas formas, el corazón de Él era llevar a Israel a un nivel de fe que fuese superior a lo que ellos tenían anteriormente. Ahora, ¿cómo hace Dios para librarnos de nuestros enemigos? No lo hace de manera teórica. No tomamos un libro, y aquí el problema de muchos cristianos. Piensan que la guerra espiritual es simplemente estudiar, voy a hacer un curso de guerra espiritual, y entonces, bueno, cosa que no está mal, hacer un curso de guerra espiritual, tomar los principios, pero tienes que entender esto: aprendemos el arte de la guerra para guerrear con mentalidad de ganador. Aprendemos el arte de la guerra porque nosotros creemos que podemos ser excelentes guerreando y mostrar la gloria de Dios de forma contundente en cada batalla que nosotros enfrentamos. El punto que quiero sobre señalar aquí es el hecho que el Señor nos libra de nuestros enemigos, pero es en medio de la batalla, en medio de la guerra, en medio de las circunstancias, no de forma teórica a través de un cuaderno o de una guía. Ahora fíjate bien, el problema de Israel, y este es un punto cuando estamos hablando del hecho de que necesitamos cortar con lo antiguo. El pecado de Israel consistió de que, a pesar de que Dios se manifestaba a ellos constantemente, diariamente, en una forma nueva, en una dimensión nueva, Israel siempre estaba anhelando volver a lo antiguo. Y siempre estaba peleando con Moisés y con Aarón, diciéndoles: ustedes nos sacaron porque ustedes quieren que nos muramos en el desierto. No querían darse el permiso de desarrollar una mentalidad que le permitiera ver la bendición en medio de aquel desierto. Y todo el tiempo estaban anhelando volver a la esclavitud de Egipto en lugar de anhelar el cumplimiento de la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Este pecado, esta incapacidad de Israel de salir de lo antiguo, aunque era terrible ser esclavos de un país que era sangriento, que no les amaba, que no les respetaba, pero ellos anhelaban eso por encima de la promesa de Dios. ¿Sabes que hay gente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, con la misma mentalidad? Prefiere estar dando vueltas en lo antiguo, en lo viejo, antes que pagar el precio de someterse a Dios para alcanzar las promesas. Ellos no pudieron entender entonces, a causa de no querer abandonar lo viejo, no pudieron entender el plan perfecto de Dios para sus vidas, no pudieron entender el hecho de que Dios deseaba que ellos fueran victoriosos y que todo esto era algo que Dios había planificado para ellos con muchísima anticipación. Lo que ellos veían como un gran problema, en realidad había sido un diseño perfecto de Dios para formar el carácter de una nación que no era nación, de un pueblo llamado a ser sacerdocio real que había salido como esclavo. Cada vez que enfrentamos circunstancias como las del tiempo presente, veo es la mano de Dios formando en nosotros un carácter. Una de las frases que he asumido es: yo soy inmune a la crisis, y esto es a partir de uno de los principios que he estado enseñando los días viernes. Cuando ser inmune a la crisis significa que aunque el heridor,
aunque el destruidor está matando y robando y destruyendo, a nosotros no nos toca, porque mi casa y yo estamos cubiertos bajo la sangre del Cordero, y no a través de un ritual, sino por fe, porque nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, hallamos paz y oportuno socorro para nuestras vidas. No estaban dispuestos a saber lo que eran para hacer lo que Dios quería. Cuando nosotros persistimos en mantener paradigmas antiguos, y paradigmas antiguos se aplica a todo, hermanos. Bueno, lo que pasa es que a mí me violaron, me rechazaron, nadie me quiso. Entonces vengo yo y crío a mis hijos como que ellos también los rechazaron, nadie los quiere, los violaron, y entonces los tengo escondidos debajo de la falda, y ahí van, y las generaciones van, ellos no han vivido lo que vivió esa abuela, pero entonces hicieron una cultura familiar, eso se hizo un paradigma de vida. Gente que se crió en la pobreza, en la miseria, eso no es pecado, el pecado es cuando eso se hace en mi vida una fortaleza y no puedo ver la provisión abundante de Dios, la bondad de Dios en todo lo que hace y en todo lo que tiene. Eso es por dar algunos ejemplos. El no estar dispuestos a soltar lo que éramos nos impide en convertirnos en aquello que Dios quiere y ha diseñado para el tiempo presente. Y un principio en la Biblia que encontramos es que el justo vive por fe. Y esto no se aplica a la gente que está en el ministerio nada más. Todos los que hemos sido justificados por el Señor, la única manera de vivir la vida cristiana en victoria, una vida que agrade al Señor, es en fe. El justo por la fe vivirá. Ya estoy cerca de terminar este segmento. Recordemos que estamos haciendo la mesa de mentoreo en 2 sesiones y tenemos 5 minutos de receso. Voy a tomarme unos 3 minutos más que me quedan para introducir el nuevo punto y entonces vamos al receso. El principio 7 es entregar el control de nuestras vidas a Dios. Si yo quiero caminar en medio de los cambios que nos han alcanzado como personas, como naciones, como familias, como congregaciones, necesito entregarle al Señor el control de mi vida, el control de la vida de mi familia. Seguimos con el verso 40 que hemos venido estudiando. Dice que cortaron las cuerdas, ya habíamos estudiado este verso, que sostenían las anclas. Está hablando de las anclas como las experiencias pasadas que forman la fortaleza en tu mente. Al mismo tiempo soltaron el timón. Eso es, ya yo no voy a dirigir mi vida por mí misma. Y alzaron la vela del frente del barco en la dirección del viento. Y ahí es la decisión de permitirle al Espíritu Santo que Él sople y nos lleve a donde nos tiene que llevar. Dice, y navegaron hacia la playa, pero ya no porque ellos llevaban el timón, sino porque el viento del Espíritu empezó a soplar para llevarlos donde tenían que llegar. Vamos a ver aquí algunas cosas y solamente hablo de esto. Dios, para cumplir sus promesas en nuestra vida, va a requerir que cada uno de nosotros coopere para que esa promesa venga a cumplimiento. Hasta este momento hemos visto que para caminar en tiempos de cambio hay un rol activo que debemos asumir como personas, como gente de Dios, como gente que ha sido habilitada por Dios con capacidades para pensar, para analizar, para proyectar, para planificar. Todas esas cualidades Dios nos las ha entregado. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que nos hace semejantes a Él. Y en los tiempos de cambio, todas esas cosas que son parte de esa habilitación creativa que el Señor nos da, necesitamos someterlas al mover del Espíritu para que sean, vamos a decirlo de esta forma, llevadas a niveles que nosotros no pensábamos podían llegar porque están siendo tocadas, influenciadas, permeadas por el poder del Espíritu Santo.
Es un tiempo excelente donde podemos, si queremos y si lo permitimos al Señor, podemos llegar a nuevos niveles en Dios. Tenemos 5 minutos allí de receso. Te veo en un momento. Dios te guarde. Gracias por estar nuevamente. Dios te bendiga. En el video anterior, la sesión número 1 de esta noche, ya está disponible. Ahí están colocando hubo algunos problemas, pero ya está el link colocado, ¿cierto, Pastor Luis? ¿Ya colocaron el link por allí? Todavía no, porque ya está colocado, pero todavía no lo pueden ver. Ok, después de esta sesión podrán ver la sesión 1, entonces los links van a estar colocados allí. Bueno, permítame entonces dar inicio con esta segunda sesión. Tenemos 25 minutos para trabajar. Estamos hablando de que en los tiempos de cambio, este es el último punto de esta primera parte, de este primer aspecto que estamos trabajando como 7 principios de cambio en los que debemos caminar en los tiempos en los que estamos, y tiene que ver con entregar el control de nuestras vidas. Y estaba diciendo que una de las cosas que ocurre en este tiempo es que Dios siempre va a cumplir sus promesas cuando nosotros como personas escogidas cooperamos para que esa promesa venga a cumplimiento. Hay muchísima gente que tiene esta forma de pensar y dice, si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Las promesas que encontramos en la Biblia que se van a cumplir, cooperemos nosotros o no, son las que tienen que ver con Cristo. Son las que cada promesa que Dios entregó que tiene que ver con el Señor. Todas las demás promesas que el Señor nos entrega siempre van a ser potenciales. Miren, aún cuando vemos, por ejemplo, las promesas que Dios le entregó a Abraham con respecto a su descendencia. Cuando Israel sale de Egipto, ellos pudieron haber llegado y posicionarse frente a Jericó en 11 días. Sin embargo, esto les llevó 40 años. ¿Por qué? Porque ellos decidieron endurecer su corazón y no creerle a Dios. Siempre la promesa de Dios es potencial. El Señor dice, tú eres profeta, tú eres un evangelista, tú eres un apóstol, quiero usarte de esta manera. Esa promesa no se va a cumplir así porque sí, es falso, no, eso no está en ninguna parte de la Biblia. Se cumple solo si tú tienes la capacidad de creerle a Dios y le permites al Espíritu Santo dirigirte a través de los procesos de sombra, de muerte, de esos procesos que empiezan a moldear tu vida, para entonces poder alcanzar lo que Dios ha dicho debes alcanzar. Veamos el ejemplo en este mismo pasaje que estamos estudiando. Recuerda que estamos en Hechos 27, en el naufragio de Pablo. Vemos, por ejemplo, a partir del verso que estábamos estudiando, cuando ellos cortan las anclas, o sea, cortan las cuerdas que estaban pegadas a las anclas, cuando suben la vela para que el viento soplara. Fíjate lo que pasó. Es que ellos, después de esto, ellos naufragaron frente a la isla de Malta. Dios les había prometido ya a Pablo, lo vimos anteriormente, que todos se iban a salvar. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito con Pablo. Pablo iba a comparecer delante del César, iba a hablar del Evangelio de Jesucristo a los gobernantes romanos. Dios tenía un propósito, pero cada uno, incluido Pablo, tenía que cooperar con Dios para que las cosas se dieran. Ahora fíjate, habían condiciones que habían que cumplirse. Vamos a verlas. Por ejemplo, tenemos, primer punto que puse aquí, solamente los voy a ver por encima. Lo primero que encontramos es que solo por la presencia de Pablo, solamente por la presencia de un cristiano en ese barco, de un hombre del Señor que conocía a Dios, que era un profeta de Dios, era un apóstol, pero un profeta porque el Señor le entregaba palabra profética, 276 personas se salvaron. Cuando tú miras, si el Señor no está entregando palabra en este momento, ciertamente estamos bajo una situación de pandemia, pero el Señor ha entregado palabra. La iglesia de Jesucristo tiene que entender y tiene que asumir su rol redentivo para el tiempo que vivimos.
Tenemos naciones que están dependiendo de nuestros niveles de intercesión, de nuestros niveles de fe. Si nosotros como cristianos estamos asustados y creyendo que si alguien me toca, me contagio, por favor, hermanos, Pablo tuvo que desarrollar la fe. Cuando Dios le dijo, Pablo, te voy a llevar a Roma, Pablo tuvo que creer por encima de que este barco se rompa, por encima de que este barco naufraguemos en un lugar desconocido, por encima de que nos quedemos sin alimento, por encima de todas las cosas. Lo que Dios me dijo es cierto y me voy a parar firme en esa palabra. A causa de la fe de Pablo, 276 personas fueron salvas. Impresionante. Otro punto interesante. Se estaba dando el hecho de que había tanta incertidumbre que los marineros, los que eran profesionales para poder llevar el barco a donde tenía que llegar, empezaron a decir, mejor nos vamos de este barco porque nos vamos a morir. ¿Sabes que así hay mucha gente? Una de las cosas que el tiempo presente ha puesto en el tapete, sobre la mesa, y es triste, como muchísima gente que se llama líder, realmente no tiene un corazón ni para Dios ni para el servicio. Y digo esto con toda la autoridad del caso. Gente posicionada en Dios, con dones, con talentos, con ministerio, y simplemente no sirve para servir a los demás. No le cree a Dios y tiene terror del tiempo en que vive. Los marineros, que eran los profesionales llamados a estar en el barco para llevar el barco a salvo a la playa, empezaron a decir, es que hasta aquí llegamos, esto se acabó, se lo llevó el que lo trajo, no, mejor no, sálvese el quien pueda. Esas son las frases que se están escuchando ahorita en muchísimos lugares y tristemente de muchos cristianos. Y Pablo sabía que si ellos se iban, todos iban a morir, y Pablo se lo dijo al dueño del barco y al capitán del barco. Eso lo encontramos allí, de hecho lo coloqué del verso 31 y dice, si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes van a perder la vida. En otras palabras, fíjate, Dios le dice a Pablo, Pablo, te estoy entregando la vida de los 276 personas que están ahí, pero Pablo, como realmente un profeta de Dios, un líder de Dios, un hombre de Dios, sabía que para que aquella palabra que Dios le había entregado viniese a cumplimiento, cada uno tenía que cumplir su rol. Cada persona en el barco tenía que cumplir su rol. ¿Y qué le dijo él a los que estaban al frente? Le dijeron, mira, ponte pilas porque los marineros están queriendo ir. Y si ellos se van, nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Fíjate, ya él había dicho, Dios vino un ángel, se me presentó y me dijo, no temas, Pablo, porque todos van a estar vivos. Él pudo haber dicho, no hombre, váyanse si ustedes quieren. Ya Dios me dijo que no nos vamos a morir. Pablo entendía que cada persona en el cuerpo tiene un rol que tiene que asumir y que por el cual es responsable delante de Dios y delante de los hombres. Veamos otro caso, estamos en el mismo hecho aquí en el libro de Hechos, capítulo 27. Todo el barco tenía que cobrar ánimo y decidir alimentarse. Eso ya lo vimos en uno de los principios pasados, pero lo estoy tomando como ejemplos para que tú veas cómo es que en el momento que estamos viviendo, cada uno de nosotros tiene que poner de su parte, porque cada uno de nosotros fue escogido por Dios para vivir el tiempo presente y tenemos cosas que entregar, que sumar para que la obra del Señor venga a cumplimiento. Estoy hablando con cada uno de ustedes, hombres y mujeres que me están escuchando, que son gente de Dios. También con gente que aunque pueda decir, bueno, no soy cristiana, no voy a la iglesia, pero que tiene responsabilidades en tu área de comunidad, en un área gubernamental, en el área educativa, en el área de salud. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades que cumplir para el tiempo presente y no podemos decir, bueno, ya como Dios dijo que eso iba a salir así, bueno, mira, eso conmigo o sin mí va a salir. Créele al Señor. Y sabes que tenemos la desfachatez de venir y decirlo. Bueno, ¿sabes qué? No lo hago. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Todos en el barco debían cobrar ánimo y decidir alimentarse.
Y dice allí, les coloqué el verso 33 al 36, dice que todos se sintieron mejor después de haber comido. Todos se sintieron mejor después de haber comido. Cuando tratábamos esto como punto separado, yo te decía la necesidad de una dieta alimenticia espiritual correcta. ¿Cómo sabes que la palabra que has estado recibiendo es buena? Porque en este momento tú estás parado sobre la roca y todo lo que está siendo conmovido, pero tú estás parado en algo que es inconmovible. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si tú has estado recibiendo una palabra correcta, eso lo puedes ver a la gente que está a tu alrededor que recibió la misma palabra, pero tú estás tambaleando, entonces el problema no es la palabra, el problema no es tu liderazgo, el problema eres tú que decidió cerrar la boca y no comer. Ahora, ¿por qué una persona cierra la boca para no comer? Hay dos enfermedades, una que se llama bulimia y la otra anorexia. Y las dos son enfermedades que, aunque son de problemas alimenticios, en realidad son problemas mentales. ¿Por qué? Porque en ambos casos la persona se ve a sí misma como algo que no es en la realidad y quiere ser algo que piensa que no puede alcanzar de otra manera. Entonces, ¿qué sucede? Sus emociones dañadas, todo su ser, toda su alma está enferma y 99% seguro que su espíritu está enfermo. Y entonces, ¿qué sucede? Cierra la boca para comer o la abre para vomitar. En ambos casos, el problema no es ni la alimentación que se le pone los alimentos que se le ponen en la mesa, ni quien los prepara, sino es la persona. Entonces, tenemos un problema de gente bulímica y anoréxica en la Iglesia de Cristo y que en la última década decidió no comer. ¿Por qué? Porque su alma está enferma. Su espíritu está enfermo y podrán echarle la culpa a todos los demás. Mira, tú podrás gastar el tiempo echándole la culpa a los demás, pero los años que perdiste por tu amargura y los años que perdiste por tus indecisiones y los años que perdiste porque no te dio la gana de avanzar, los perdiste tú. El cuerpo de Cristo no lo perdió. Y esto es importante que lo entiendas. El cuerpo de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo sigue avanzando. La acción de Dios sigue avanzando. Y el tiempo que nosotros estamos viviendo es tan impresionante que yo sé que la escatología de muchos los tiene escondidos bajo la mesa. Dios mío, viene el anticristo, la bestia, el falso profeta, el chip, el sello, nos vamos a morir de hambre, no vamos a poder comprar ni vender. Esa es tu escatología. Yo creo que llegamos a los últimos tiempos donde ciertamente sí está la bestia, sí está el falso profeta, sí está todo eso, pero la acción, la verdadera iglesia de Jesucristo avanzará gloriosa, será posicionada cada vez más vestida de lino fino, gobernando juntamente con su rey, poniendo bajo el dominio del Cristo, del ungido, del verdadero Dios del cielo y de la tierra, todos sus enemigos por estrado de sus pies. Este es el tiempo en el que estamos viviendo. Aún si necesitas hacer una revisión de tu escatología, hazla en el nombre de Jesús y deja los cuentos de vieja que de nada sirven. Si los soldados mataban a los presos, tampoco se salvaban, y eso lo encontramos allí. Estamos hablando acerca de cómo las promesas de Dios vienen a cumplimiento cuando el elemento humano entra en orden, se alinea con la promesa. Cuando el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, da también una palabra, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar allí, yo voy a estar contigo, dice el Señor. Aunque andes por valle de sombra de muerte, no temas. No dice, no temas porque no te voy a pasar por el valle de sombra de muerte, sino que dice, por el valle de sombra de muerte, no temas mal alguno porque yo estoy contigo. El cayado que vas a llevar a través de ese lugar, yo soy el cayado. Yo soy el que te infunde aliento. Yo soy el que prepara mesa para ti. ¿Dónde? En presencia de los angustiadores. Queremos hacer fiesta en el Señor, amén, pero no te olvides que la fiesta en el Señor, la mesa abundante, siempre está en presencia de los angustiadores. Los angustiadores están rodeando la mesa que el Señor ha preparado para nosotros.
Ese es otro tema, pero estoy tratando de llevarte al entendimiento de que las promesas del Señor para ser cumplidas en nuestras vidas, en el tiempo que estamos viviendo, que se conviertan en el sí, en el amén de Dios en la tierra, nosotros como personas escogidas por Dios necesitamos entrar en acuerdo con su palabra. Finalmente, todos debían trabajar juntos y ayudarse mutuamente. Estamos en un momento, hermanos, donde cada uno de nosotros ha sido entrenado en un área, ha sido habilitado en un área, ha sido equipado en áreas específicas. Este es el momento donde cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. Y quiero tomarme el tiempo para leer aquí el pasaje. Estamos muy cerca de terminar. Dice, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo. ¿Cuándo es esto? Cuando los soldados querían matar a todos los presos para que no se escaparan, pero el centurión dijo, no, un momentico, si ellos lo matan, si matan, aquí todo el mundo se va a morir. Entonces, ¿qué hizo? Dio la orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra. Cada quien le toca hacer una parte. Los que no sabían nadar, les dijo, agarren un pedazo de tabla, agarren algo del barco, pero ustedes lleguen a tierra firme. Es decir, estamos en un momento, hermanos, donde la orden del Señor es, vamos a vivir, pero cada uno le corresponde hacer algo y ayudar al otro, al que tiene menos capacidad o menos habilidad, y esto no lo digo en un sentido peyorativo, sino que lo estoy diciendo que cada uno de nosotros ha recibido un equipamiento de parte del Señor de forma específica, y hay cosas en las cuales no estamos formados o para las cuales no estamos formados. No estoy hablando de flojeras o de necedades que no quisimos aprender. Estoy hablando de cosas en las que no hemos recibido de parte del Señor porque no fue de alguna manera el entrenamiento, pero estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros. Pablo lo dijo en el libro de Corintios de esta forma, dice que todos los miembros del cuerpo se ayudan para su crecimiento de manera mutua. Es decir, hay una relación interdependiente entre los miembros del cuerpo para crecimiento. Cuando un miembro del cuerpo se decide, no voy a ayudar. Mira, hay gente que llega a una reunión y no habla. Hay gente que se sienta en una mesa con una familia y decide no hablar, se hace mute. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Los que están alrededor o la persona? Cada miembro del cuerpo tiene que decidir interactuar, relaciones saludables interdependientes para que todo el cuerpo se nutra, y dice que estamos unidos por las coyunturas, por los ligamentos, y dice que esto es el amor. ¿Por qué somos miembros, entre comillas, del mismo cuerpo y decidimos no funcionar? Porque simplemente el amor de Dios no está morando en nosotros. Y preferimos que el cuerpo se pare a nosotros cumplir la función para la cual fuimos diseñados. Estamos en un momento de cambio profundo, y en el cambio profundo todos debemos trabajar y todos debemos ayudarnos mutuamente. La obediencia siempre va a costar algo. Decía en la sesión pasada, creo que fue el día viernes, una de las cosas que más ha manifestado la crisis presente es la incapacidad de la gente de sujetarse, de someterse. Hay un espíritu de jezabélico, o sea, es simplemente ir en contra de las instrucciones, porque no nos da la gana de cumplirlo. La obediencia, si estamos hablando de que este es un tiempo donde tenemos todos que funcionar como cuerpo, es un tiempo donde la obediencia va a costar, nos va a costar sobre todo el ego. Lo que pasa es que el ego es más grande que nosotros, como lo predica mi hijo Benjamín. La palabra de Dios es muy explícita, pero muy abundante también en todo lo que tiene que ver con promesas especiales y específicas para aquellos quienes somos llamados a caminar en obediencia. Por ejemplo, la promesa del Señor a Abraham era, voy a hacer de ti una gran nación. Pero ¿cuál era la obediencia? ¿En qué tenía que obedecer? En cosas que le costaron, y le costaron años. Sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre.
Salió de su tierra, ok, pero salió con la parentela y salió con la casa del padre. O sea, él salió con eso a cuestas. Recuerda que no estoy hablando solamente de personas, pero estoy hablando de paradigmas, estoy hablando de cultura familiar que nosotros traemos tan pegados a nosotros que nos impiden ser lo que Dios ha dicho que seamos. Entonces, aunque la palabra de Dios es abundante en las promesas de Dios, lo que nos cuesta a nosotros es obedecer la instrucción para que la promesa se active. Fíjate, tengo 3 versos aquí en Éxodo 19:5. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero para ser el especial tesoro de Dios, no es que soy la niña de sus ojos porque me amaste a mí, eso es falso. Somos el especial tesoro del Señor si escuchamos la voz de Dios y guardamos el pacto. O sea, aquí para que se cumpla lo segundo tenemos que activarlo primero. Oír la palabra, guardar el pacto, por lo tanto nos convertimos en especial tesoro. Otro verso interesante en Jeremías, escucha mi voz y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y camina en todo camino que te mande para que te vaya bien. Entonces nosotros decimos, Dios a mí me dijo que a mí todo me iba a salir bien. Sí, si caminas en aquel camino que Él te dijo que caminaras, no en el tuyo. Y si tú escuchas la voz de Dios, entonces Dios es tu Dios y tú eres su hijo, tú eres su pueblo. O sea, para activar una promesa tiene que haber un nivel de obediencia. En el Señor no es que tú eres mi Dios, tú me dijiste, por lo tanto cumple esa palabra. Y el Señor te va a decir, ¿cuál palabra? ¿Podrías repetirme qué palabra te di yo? Tú me dijiste que todo me iba a ir bien. ¿Podrías, por favor, decirme completo la palabra que te di? Eso que tú me dijiste que todo me iba a ir bien. Entonces el Señor viene y nos lleva otra vez. Ok, nos pone el recording y nos dice, mira lo que yo te dije. Escucha mi voz y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Caminen en cada camino que yo te mande para que te vaya bien. Eso fue lo que yo te dije. Y entonces nos quedamos así como que, oh, o sea que todo el tiempo lo perdí. Otro verso interesante, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Aquellos que le obedecen. En otras palabras, esa enseñanza que hay por ahí que dice que todos somos llenos del Espíritu Santo es, no, todos los que obedecen son llenos del Espíritu Santo. Todo el que está dispuesto a caminar como el Señor está diciendo que camine es el que recibe el don del Espíritu Santo. Bueno, eso lo dice aquí en Hechos 5, apenas unos capítulos después del derramamiento del Espíritu. Esto no es algo que yo estoy sacando de los pelos. Ya voy terminando. Si Dios te está diciendo que rindas algo, da el paso y hazlo. En el tiempo que estamos viviendo, toma la decisión de caminar en lo que Dios te está diciendo que camines. La Biblia claramente dice que si tú obedeces al Señor, te da el Espíritu Santo para que sea tu guía y fortaleza. Lo acabamos de leer. Él te proveerá con todo lo que necesitas para que tú puedas caminar en obediencia. Toma la decisión de obedecer al Señor por encima de tu propio ego, por encima de tu propio orgullo. En el nombre de Jesús, doblega. En el nombre de Jesús, decide ser libre en este día de toda amargura. En el nombre de Jesús, decide ser libre de todo paradigma del pasado, de todo paradigma familiar, de todo paradigma cultural que te impide ser todo lo que Dios ha dicho que tú seas. Escucha, nada. Dios no va a adaptar la iglesia para que tú te sientas bien. Dios no va a adaptar a los líderes para que tú te sientas bien. Tú tienes que adaptarte para entrar, como dicen, fit, arreglarte, acomodarte a lo que Dios está haciendo. Nosotros no nos amoldamos al sistema mundanal, pero sí nos amoldamos a lo que es la estructura de cuerpo, porque en la estructura de cuerpo nosotros caminamos. Nuevamente, fueron 7 principios que compartí contigo para caminar en tiempos de cambio. Nosotros estamos decididos como gente de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia, como ministros de Dios, a romper con todo aquello que nos impide ser todo lo que Dios ha dicho para el tiempo presente. Termino diciéndote esta palabra. Dios nos ha equipado
Dios nos ha instruido, Dios nos ha habilitado poderosamente y ha hecho de nosotros todo lo que Él ha decidido que seamos para el tiempo presente. Pero tenemos por delante desafíos impresionantes. Hay mucho camino por recorrer, hay mucho que avanzar. Yo escojo decir lo que dijo Caleb. Hoy, a la edad que tengo, me siento como cuando estaba de 25, como cuando decidí servir al Señor con todas mis fuerzas. Tenía bebés pequeños y decidí, esto no es, mis hijos no son un impedimento para servir al Señor. Por el contrario, la familia que Dios me ha dado, mi casa y yo serviremos al Señor. Tomé esa decisión hace muchos años, más de 30 años en mi vida. Hoy puedo decir lo mismo. Tengo la fe, tengo la fuerza de aquel tiempo para caminar los años que me quedan por delante, para asumir los desafíos que tengo por delante, producir los cambios en mi vida que tenga que producir, pero no me quedo en el camino. Yo voy a escribir, junto con muchos otros en el cuerpo de Cristo, la nueva historia. Le doy gracias al Señor porque nos ha permitido llegar al tiempo que estamos viviendo, ver con nuestros ojos los hechos proféticos que profetas de la antigüedad anhelaron ver con sus ojos. Ellos hablaron de esto, pero a nosotros nos toca vivirlo. Qué bendición poder estar en este tiempo. Es emocionante ser la generación que prepara el camino del Señor. Te invito en el nombre de Jesús a que te levantes en fe, a que te levantes en fuerza y a que te levantes en el nombre de Jesús en la autoridad del Espíritu para convertirte tú y los tuyos en todo lo que Dios ha dicho. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias porque, Señor, para el tiempo que vivimos tú nos has diseñado, Señor, y has formado nuestras vidas para que seamos bendición a las naciones y que podamos ser portavoces de tu gloria y de tu presencia, Señor, en cada lugar que pisamos. Oro, Señor, por cada persona que ha estado llevando este estudio, Señor, para que la palabra que he entregado, Señor, pueda penetrar sus vidas y pueda alcanzar sus corazones, pueda germinar de manera gloriosa. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que con nuestros ojos miramos la recompensa de los impíos, pero también miramos la recompensa de los justos. El justo florece como palmera en la casa de Jehová y sus hijos son plantas crecidas en la casa de Jehová. Estamos hablando de los justos. Justos, personas que caminan siendo justicia de Dios en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, porque hasta este día nos has ayudado, pero también hasta este día nos has traído, Señor, en fuerza, en poder y en victoria, y seguimos avanzando de la misma manera. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, gracias, amigo, por poderte conectar con nosotros en estos tiempos. Nos vemos entonces en la próxima transmisión.